Ujú. ¿Y a usted qué le hace pensar que nosotros la necesitamos? ¿Qué le importa a mí? Tal vez quiera meter a Evelyn en problemas. ¿No? Quiero mostrar su perspectiva para que los demás comprendan lo que están viviendo. Pues eso, un encantador día de campo. El fin de semana solo soñamos con eso. Con volver a sus casas, pulir la plata. Y nos encanta no ganar ni el salario mínimo, ni tener seguro social. Y amamos a sus hijos desde pequeños, para que terminen siendo iguales a sus madres. Lo sé. ¿Puedes poner en pausa? Es posible que cambien las cosas. ¿Qué le...? ¿Qué? No, No, es en salud. ¿en tuyo? ¿Por qué me ves así? ¿Tienes un color? Un frío. Pero es suficiente besito. ¿Por qué? Se lo puedo poner en seco. Mira, aquí están las palitas. Un rato. Ese está muy cortito. ¿Eres chiquitito? Sí. O sea, claro, no sé si se... ¿Intento? ¿Cómo andas? Tienes un micrófono abierto.
¿verdad? No, para que. Voy a poner aquí. Confía en mí. Aquí lo voy a poner. Chao. ¿Estás bien? ¿Vas a votar? ¿Después? Te ordenará ser amable con su sirviente, no tienes por qué hacerlo. En eso tienes mucha razón. Ustedes me provocan palpitaciones. Y estate cómodo. Está bien, voy a hacerlo. Pero debo estar segura de que ella entienda que esto no es un simple juego. Aleje su silla de la mesa, viéndome. Necesito verle a los ojos todo el tiempo. ¿Qué? ¿Yo tengo que hacer las preguntas? Estás con blanco. Dime dónde naciste. Bisoni, Mississippi, en el sofá de mi tía abuela. Siguiente. Yo cuezo las habichuelas primero. Luego pongo a freír las chuletas mientras empiezo el pan de maíz. Cuando Minky empezaba a hablar de comida, no había como callar. Los huevos deben tener al menos 10 días de lejos. Cuando empezó a hablar de las señoras blancas, se nos fue toda la noche. Entonces digo, ¡ay, Minky! Voy a darte vacaciones pagadas. No había tenido vacaciones pagadas en mi vida. Fui una semana después y se mudó a Mobile. La haragana temía que yo encontrara empleo antes de que se mudara. ¿O no, Emily? ¡Ay! Tenemos que conseguir más sirvientas. No es sencillo. ¿Qué tal si lo intentas? Está bien, yo lo haré. Eso, ratito. Skeeter, baja, hija. Llegó un paquete de Nueva York para ti. ¿Qué es esto? Un alaciador desde la ciudad de Nueva York. Soy una buena madre. Ven, siéntate. Ay, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, van a disculpar que llegue atrasado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bien, buenas noches. No suelo llegar atrasada, pero he vuelto a mi horario normal y 7 menos 10 algo. O sea que si me atraso, por favor, van a tener un poquito de paciencia. Ya, sí, después puntual. Recording in progress. Bien, vamos a entrar a la quinta palabra. Hemos hecho sustantivo, artículo, pronombre. El adjetivo hemos visto determinante, adjetivo calificativo. Y bueno, la quinta palabra. Esa palabra considero que es la más complicada, es la más... ¿cómo decía? Es
la más amplia en su contenido, puesto que tiene diferentes formas a través de las cuales nosotros incluimos en varios errores al conjugar, al utilizarla. El verbo es el eje motor de la expresión. Sin verbo no nos entenderíamos, sin verbo no podríamos hablar, tendríamos palabras sueltas y inconexas. Entonces es el verbo el que nos permite tener esa relación, esa unión entre todos los términos. Bien, sabemos muy claramente que de memoria la gramática no funciona. Sin embargo, aquí hay algunos términos que voy recalcando que deben acordar en el momento del examen y les preguntan de memoria. Entonces ustedes tienen que prestar atención. Cuando yo les diga, esto puede ser una posible pregunta, entonces ustedes le prestan atención. Bien, veamos, dice, el verbo es la parte de la oración que expresa lo que hacen o pueden hacer las personas, animales o cosas y les citamos estados de los seres. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una palabra variable. ¿En qué varía el verbo? El verbo varía en número, persona, tiempo, modo, cosa, afecto. Bien, todo eso varía el verbo. Hemos visto en la palabra que tenemos lexema y morfema. Entonces, al tiempo de analizar un verbo, vamos a ver su lexema y vamos a ver su morfema. ¿O qué se cambia? Con esto. Aquí está. Dice, parte de la forma verbal que contiene el significado básico del verbo, es decir, es la parte que nos informa de la acción que ocurre. El lexema o raíz es como cualquier otra palabra, es la base de la palabra, es la que conforma, la que contiene el contenido, valga la repetición, contiene el sentido principal de la acción. La raíz en el verbo se llama lexema verbal, es nuestra base, es el soporte de la palabra. Y es la parte que, como en cualquier otra palabra, no movible en muchos casos, no se mueve, porque en base a ese lexema concluye otras palabras. Y los morfemas son los que se cambian. En los verbos tenemos tres, son las terminaciones claves. Esos son los morfemas. Y en estos morfemas están lo que nosotros tenemos como tiempo, modo, número, persona, voz, afecto. Aquí abajo tenemos cantábamos. Cant es mi lexema. Ábamos es mi morfema. Este morfema ábamos me está diciendo quiénes cantábamos. ¿Quiénes cantábamos? Nosotros. Según el pronombre, ¿qué personas somos nosotros? Primera del plural. Muy bien, primera del plural. Beberemos. ¿Qué persona es? Nosotros también, primera del plural. Sacudo. Yo, muy bien. Persona, primera del singular. Cantábamos, tiempo. Pretérito. Beberemos, futuro. Sacudo, presente. Si se dan cuenta, ahí está la clave. Ahí en ese morfema está la explicación del tiempo, modo, número, persona. Y un aspecto más que se añade, que es el modo. Y vamos a ver. ¿Cómo nosotros cambiamos al verbo? ¿Cómo va cambiando el verbo? El verbo es conjugado, es decir, conjugar significa cambiar lo que fue dicho. Cambia en persona, cambia en tiempo, cambia en modo y cambia en voz. En todo eso cambia el verbo. Entonces nosotros, al tiempo de cambiar, vamos a fijarnos que de acuerdo a la terminación, el verbo puede estar. Si termina en ar, se llaman verbos de la primera conjugación. Si termina en er, se llaman verbos de la segunda conjugación. Y si termina en ir, se llaman verbos de la tercera conjugación.
Bueno, en el examen no aparecen así, aparecen conjugados. Entonces les digo, a ver, el verbo pensaba, ¿qué conjugación es? Primera, porque ¿qué ha hecho? Volver al verbo principal. Entonces digo, pensaba, ¿de qué verbo es? Del verbo pensar. Tengo que volver al verbo principal. Al volver al verbo principal, obtengo la terminación pensar. Termina en a. Entonces es verbo de la primera conjugación. Bien, verbos de la primera conjugación están formados por la terminación a. Verbo modelo de memoria, amar. Verbo modelo de ar es amar. Verbo modelo de er es amar, tener, temer, temer. Y verbo modelo de ir es partir. ¿No? Son los tres verbos. Amar, temer, partir son los verbos modelos. Bien, estos son los accidentes gramaticales del verbo. Número. Si un solo sujeto realiza la acción, singular. Si varios sujetos realizan la acción, plural. ¿Cuántas personas hay? Y yo les dije que se acuerden de eso cuando hemos hecho los pronombres. Tenemos personas para el singular y tenemos personas para el plural. Primera persona singular, yo. Primera persona plural, nosotros. Segunda persona singular, tú. Usted. Segunda persona singular plural, segunda persona plural, vosotros. Y no se olviden que vosotros funcionan para el examen de admisión. Ustedes funcionan para la conjugación que hacen en el nivel primario, ¿no? Pero secundaria, vosotros. Tercera singular, él o ella. Bien. Tercera plural, ellos, ellas. Tiempos. Pasado, presente, futuro. Para ustedes, pretérito, muy bien, pretérito, presente, futuro. El pasado para usted se llama pretérito. Modos, ahí, modo. El modo es, el modo es indicativo, subjuntivo, imperativo. El indicativo expresa la acción como algo real. Puede estar en pretérito, presente, futuro, no importa el tiempo. Si digo, yo canto, la acción es real. Si digo, yo cantaré, la acción sigue siendo real, así sea en el futuro. En cambio, el subjuntivo es un deseo. Digo, yo juegue. Y tengo estudiantes que me dicen, ay, profe, no hacemos uso así. No, a ver, cuando van al estadio uno dice, ay, ojalá juegue bien. Dicen, es un deseo. Entonces, cuando se acuerdan del modo subjuntivo, pónganle ojalá por delante. Digo, ay, ojalá me muera, ¿no ve? Muera. Y esto es un subjuntivo. Porque si digo yo muero, es indicativo. Si digo yo muera, es subjuntivo. Y el peor tiempo utilizado aquí es el imperativo. Ese sí, pobrecito, como sea, lo hacen uso. El imperativo es el que da órdenes. Y voy a dar órdenes. Voy a dar mal y voy a elegir el bien. ¿Qué órdenes? Comenzaremos en la casa, que es lo que nos dicen en la casa. Vístete de una vez. No se dice vístete, se dice. No, está bien. Te dicen vestite y se dice vístete. Te dicen come, se dice come. Te dicen bañate, se dice bañate. ¿Qué más hacemos en la casa? Peinate, peínate. Mira, mira. Lo que nosotros hablamos de común. Subí, sube. Salí, sal. Vení, ven. Caminar, camina. Escribí, escribe. Séntate, siéntate. ¿Qué más? ¿Qué orden más recibimos que damos mal? Bueno, de común. ¿Qué? Ah, sí, dormí. Duérmete o duerme.
hacemos un montón. Aquí yo creo que es lo que peor utilizamos el modo imperativo, no sabemos las órdenes. Yo les digo hasta antirrománticos, ¿no? En lugar de decir románticamente bésame, que dicen besame. No funciona. Pues medio raro suena. Y bien, pasaremos al otro ejercicio. Ahí no, al otro lado. Bien, aquí están las personas, ¿no? ¿Cuántas personas gramaticales tenemos? Primer, segundo, tercero. Y voy a vamos a repetir, ¿os ponen? Recording in progress. El verbo no está conjugado. Cantar, salir, vivir, tener, saltar, no conjugado. No digo yo saltar, yo comer, yo pensar, no digo así. Entonces, no personal. El segundo es el participio. El participio termina en ando, yendo. El participio termina en ado, ido, regular, 2, 8. Perdón. Aquí también cometemos errores. Justo en la casa me dicen, ¿se dice freído o frito? Dice frito. Pero los padillenses, ¿no ve? Tienen un plato llamado freído. El mal uso, listo, al plato más le ha puesto su nombre mal puesto, pero bueno, así se llama su plato de París. Y los regulares no hay problema. Digo, cantado, saltado, bailado. Y los irregulares, un montón de estudiantes dicen, me lo ha imprimido. No se dice imprimido, se dice impreso. En los niños manejan el lado oído. Ustedes saben que escucharán, deben tener niños en sus casas. Los niños dicen, no dicen se ha roto, ¿qué dicen? Se ha rompido. No dicen se ha muerto, dicen se ha morido. ¿Ven? A ver qué más dicen. Cuando yo tengo una que habla chistoso, dice, me he fuido. No dice me he ido, me he fuido. Dice, he sido. Dice, he hecho, y es una irregular. ¿No? El otro mejor dijo una vez, dice, no me han pongado mi chompa. Yo no, se dice, sí, se dice, puesto. Pero sin ir lejos, he ido a conjugar el otro día en mi colegio con los chicos de la promoción. Digo, conjuguen el verbo poner. Y van a creer que un chico me ha puesto, yo he ponido, tú has ponido al papá, casi lo mato. Es que barbaridad, pues, ¿qué ocurre contigo? ¿Estás mal de qué? Pero no, pues en sexto secundaria es inconcebible, ¿no ves? También niños, les he dicho, eso hacen los niños, pues ustedes ya son grandes. Ya en el niño pasa. ¿Eh? A ver, en todo que son los irregulares del verbo morir, muerto. Frito, no freído. Enso, impreso. Encho, hecho, dicho. Estos son irregulares. ¿Cómo funcionan estos? Y ahí está la clave del examen de admisión. En uno de los incisos hay un verboide. El infinitivo puede funcionar como sustantivo. Cuando le pongo el cantar, el bailar, el saltar y pongo artículo por delante, se vuelve sustantivo. En el caso del participio funciona como adjetivo. Digo, estaba herido. ¿De qué verbo viene herido? Herir. Estaba muerto. El verbo morir.
Fue compuesto. ¿De qué verbo viene? Compuesto. Componer. Y como es adjetivo, cambia en género y cambia en número. Cambia. Si digo estaba compuesta, igual. Estaban compuestos, igual. Estaban compuestas, igual. Bien. El gerundio termina en ando y endo. Bueno, aquí no cometemos muchos errores, solo que algunos que por ahí escucho, estaba leyendo. Oh, caramba, se dice leyendo, no ven, no estaba leyendo, pero hay muchos que dicen estaba leyendo. Y la I se reemplaza con la Y. Si termino y dice termina en ando y endo, entonces de leer no se dice leyendo, se dice leyendo. No se dice construyendo, se dice construyendo. Por eso es que la I es igual a la Y. Bien. Los tiempos del verbo. Bien. El presente señala la acción, coincide con el momento en el que se está hablando. Ni bien termino de hablar, se vuelve pretérito. Solo en el momento que estoy hablando se considera presente. He hablado, ya se vuelve pretérito. La acción que voy a realizar será futuro. Hay tiempos simples y hay tiempos compuestos. El tiempo simple es solito un verbo. Digo, hablo, piensas, vistes. Tiempo compuesto con otro verbo más. Yo he hablado, él había cantado, con dos verbos. Y ahora vamos a ver clases de verbos. Tengo un resumen un poquito más amplio, entonces vamos a ampliar, un poco más. Ya. ¿Cuántas clases de verbos hay? Así, de memoria. Esto sí es de memoria. Dos clases. Los copulativos y los predicativos. Ya, hay una clasificación un poco más amplia. Ya. Los copulativos son de memoria. Ser y estar. Y los predicativos son toditos los demás. Repito. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser y estar. Había una pregunta en varios exámenes de admisión. ¿Por qué se llaman copulativos? Porque sirven para unir. Si digo yo soy, ¿se entiende? No. Si digo yo soy feliz, ¿se entiende? Siempre necesitan un complemento. Siempre necesitan un complemento. En cambio, los verbos predicativos, por sí solitos, ¿se entiende? Digo, salimos. No necesito un complemento. Digo, ven. Tampoco. Escribió. Tampoco. Entonces, los verbos predicativos por sí solos tienen sentido completo. Y los verbos predicativos se clasifican en intransitivos, transitivos, impersonales, pronominales, reflexivos, recíprocos. Intransitivos. Así, para que se acuerden, son cosas que nadie más puede hacer por ustedes. ¿Por qué no pueden hacer por ustedes? Nadie puede pensar por mí, ¿o sí? Nadie puede hablar por mí. Nadie puede dormir por mí, comer por mí, cantar por mí, caminar por mí, saltar por mí, vivir por mí. Nadie puede. En cambio, los verbos transitivos son las acciones que van a otro. Por ejemplo, tocar. La acción de tocar va a otro lado. Por ejemplo, la acción de agarrar. La acción de pintar. Si yo voy a pintar, siempre va a ir a otro lado. La acción de cortar. Buenas noches. La acción de encontrar, siempre voy a encontrar algo. ¿Se dan cuenta? Bien. A ver, el verbo sumar, transitivo e intransitivo. Transitivo, que siempre tengo que sumar una cosa, dos cosas, estoy sumando.
El verbo amar, intransitivo, nadie puede amar por mí. Bien. Impersonales. Son verbos cuya acción la realiza la naturaleza. Nevar, llover, granizar. Y aquí hay un verbo que muchas personas hacen uso con ellas. Como por ejemplo dicen, he amanecido de mal humor. Digo, tiene complejo de día, ¿no? Porque solo el día puede amanecer. Porque si fuera correcto decir, he amanecido, entonces tendría que ser correcto, he atardecido y anochecido. Solo el día amanece. ¿Cómo se dice? He despertado de mal humor, me he levantado de mal humor, pero no he amanecido. El verbo amanecer es un verbo impersonal. Reflexivos. Ya. Son las acciones que yo realizo, pero que se ejecutan en mi persona. Por ejemplo, ¿qué cosas? Me baño, me peino, me visto. Las mujeres me maquillo. También puede ser con las terceras y segundas personas. Digo, te vistes, te peinas, te bañas, te aseas, se peina, se baña, se asea. Pero son acciones que uno realiza y se ejecuta en uno mismo. La acción vuelve, regresa al sujeto. Los verbos recíprocos son cosas que hacemos entre dos. Pueden participar otras personas. Por ejemplo, se ayudan. Mutuo, ¿cierto? Eso es recíproco, es una acción mutua. Se quieren, se abrazan, se ayudan, se entienden, se odian también. Ya. Si digo se sientan, ¿es recíproco? No, pues cada quien se siente por su lado. Les digo, se fueron, ¿es recíproco? No, pues cada quien se va por su lado. ¿Se entiende? Si las acciones son así, de intercambio entre dos, como por ejemplo se abrazan, yo le abrazo y me abrazo. Entonces si digo, se alistan, cada quien por su lado, bien, no es recíproco. Y por último, los pronominales. De los pronominales les voy a dar un ejemplito más allá. Son los verbos que se hacen uso con pronombres. Después vamos a ver esos pronombres. Aquí está la explicación. Intransitivos, la acción se queda. Juan reza. Intransitivos, dicen Juan mira una vaca. El verbo mirar sería intransitivo si no tuviera un complemento. Si tiene un complemento, ya se vuelve transitivo. Porque si Juan mira la vaca, entonces la acción está yendo a la vaca. Pero si yo solamente digo Juan mira, el verbo es intransitivo. Pero si Juan mira la vaca, Juan mira la pizarra, Juan mira la puerta, entonces se vuelve transitivo. Verbos impersonales, aquí están. Relampaguea, llueve. Veamos los otros. Pronominales. Los pronominales son con pronombres. Hemos visto los reflexivos, los recíprocos y los pronominales netamente llamados así porque usan pronombres en forma procrítica o enclítica. O sea, vamos a pasar nomás porque ahorita vamos a hacer un ejercicio de este curso. Ahí me iba al otro lado. Ya. Estos verbos son por su conjugación. Auxiliares. Hace rato les he dicho. Los verbos tienen dos formas. Una forma simple, cuando está Juan baila, los niños juegan, un solo verbo. Pero cuando hacen uso como aquí abajo, el verbo haber es un verbo auxiliar. ¿Dónde auxilia? En la conjugación. El verbo haber siempre funciona más participio, fíjense. Con participio funciona siempre. ¿Cuál es el participio? Los que terminan en ado, ido, do, so y yo. A veces el verbo auxiliar puede ser el verbo estar, como
Por ejemplo, yo digo, está muerto. O con el verbo ser, fue herido. A veces. Los otros verbos son defectivos. Tienen defectos, eso se llaman verbos defectivos. ¿Cuáles son sus defectos? Pues no tienen todos los tiempos y no tienen todas las personas. Por ejemplo, verbos defectivos, el verbo soler y el verbo abolir. Soler es una acción repetitiva habitual. Entonces yo puedo decir yo solía pasear, tiene pretérito. Yo suelo pasear, tiene presente. Pero no puedo decir yo soleré pasear, ya no tiene futuro. Ahora el verbo abolir significa anular una ley. Entonces, ¿puedo anular la ley en el momento que se está promulgando? No puedo. Este verbo no tiene presente. Bien. No tiene todas las personas. De lógica hay verbos que no tienen personas como el verbo llover, porque yo no lluevo, tú no llueves, solamente llueve el tiempo. Solo tiene tercera persona. Ladrar, ¿no? Que nosotros decimos, pucha, me acaba de ladrar mi tía, ¿no? Me ha reñido, pero no podemos hacer uso así. Porque ¿quiénes ladran? Los perritos. Nada más, solo ellos ladran. Entonces, no, yo no digo yo ladro, tú ladras, solamente digo él ladra. En sentido figurado, como nosotros hacemos. Cuando alguien te habla feo, dice, ay, caramba, me acaba de ladrar, ¿no? Pero no en segunda persona. Bien. No podemos decir ocurrir ni ocurriste, eso lo podemos decir ocurrió. Es un verbo que también tiene un defecto, no tiene otro tiempo. Bien, veamos otro verbo. Verbos regulares. Un verbo es regular cuando no se mueve su lexema. Hace rato les he dicho el verbo amar, tener y partir son verbos regulares. No se mueve su lexema. Además son verbos modelos. Entonces no tengo que observarles nada. Yo amé, tú amaste, el amor, no pasa nada. Yo temí, tú temes, él temerá, no pasa nada. Yo partí, tú partes, él partirá. Ahora, el verbo es irregular cuando cambia. Aquí abajo tengo un verbo irregular. El verbo es hacer. ¿Cuál es mi lexema? H, A, C. Hasta ahí es mi lexema. Retiro ser, retiro er, que es la terminación. Bien, ahora si se fijan, de ac, algo que ha cambiado. ¿La G? El verbo se considera irregular. En cambio, acá arriba el verbo es partir. Digo, parto, partí, partiré, parto. Se mantiene el lexema. Sacudir, sacud, sacud, sacud. El verbo es regular. Distinct, distinct, distinct. El verbo es regular. ¿Por qué? Porque se mantienen sus formatos del lexema. En cambio, cuando el verbo es irregular, como aquí abajo, cambia. El verbo ir, por ejemplo, solo tiene morfema. Tiene ir, nada más. Y cuando se conjuga es totalmente irregular. ¿Por qué? Porque en el pretérito yo digo yo fui, tú fuiste, él fue. En el presente digo yo voy, tú vas, él va. En el futuro digo yo iré, tú irás. O sea, totalmente irregular. Decía, ve, observa, y aquí me observas. Y había muchos estudiantes que han puesto ve. Digo, ¿cómo que ve? Ve es del verbo ver. ¿Qué tiene que ver con el verbo mirar? La inflexión es lo que cambia. Lo que cambia en tiempo, en modo. Y decía, la inflexión del verbo mirar es decir, ve, observa. Por lógica casi nadie puso observa. Pero ve,
Y yo digo siempre, ve es del verbo ver. Ya, una cosa que los dos lancen su mirada hasta allá, pero no es lo mismo. Entonces, cuando les pregunten cosas así, busquen la lógica. Algunos por apurados, por emocionados, cualquier cosa marcan, bueno, piensan que está bien y marcan. Hay que hacer lectura de comprensión. Bien, al que se ríe. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a buscar el otro. ¿Dónde era? Está reconectando.